bienvenidos a su programa, Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Estuvimos un tiempito fuera del aire, pero estamos de vuelta, así es que les damos la bienvenida en la mañana de hoy a su programa para que aprendamos a manejar las condiciones reumáticas. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación FER y les invito a que tomen su cafecito, su desayuno y nos acompañen en la próxima media hora, que hoy vamos a tener un tema muy interesante para todos ustedes. Tengo conmigo al doctor Luis Vilá, reumatólogo. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Grisel. Buenos días, nuestras amigas y amigos radioyentes. Aquí estamos para hablar de un tema que yo sé que muchas personas le va a interesar. Tenemos... Antes que vayamos al tema del día de hoy, quiero repasar la misión de la Fundación, que es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas, con educación para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. Este programa es auspiciado por la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y estamos aquí hoy para hablar de el embarazo en las pacientes de lupus. Doctor. Antes que nada, contrario al concepto de varios años atrás, el embarazo en las pacientes de lupus es una opción viable. Antes, durante y después del embarazo, las mujeres con lupus deben ser evaluadas y comanejadas por el reumatólogo y el obstetra de alto riesgo. Ambos deben tener mucha experiencia manejando a estas pacientes en realidad, pero ya mismo vamos a hablar de esas cositas. Doctor, le pregunto, vamos a empezar rapidito. ¿De qué depende un embarazo saludable en una paciente con lupus? Depende de varios factores y quiero, antes de comentar a esa pregunta, que el lupus ocurre mayormente en mujeres jóvenes en edad reproductiva. Nosotros queremos que nuestras pacientes tengan una vida lo más normal posible, que estudien, que trabajen y por supuesto que tengan familia. Hace años atrás decían, tienes lupus, no puedes tener Exacto. No puedes tener hijos. Ya estás condicionado. Y realmente sí pueden tener hijos. Lo que sí deben saber estas pacientes es que pueden tener más complicaciones o el riesgo a complicaciones es mayor. Y hay varios factores que determinan el pronóstico, las complicaciones que puedan tener. Diría que el más importante de ellos es cuán activa está la enfermedad. Cuán activa está la enfermedad antes de esa mujer quedar embarazada. Y la ventana, el periodo que se mira antes del embarazo son 6 meses. Y oye esto, y nuestras amigas y amigos radioyentes, oigan esta estadística. Aproximadamente el 20% de las mujeres cuyo lupus ha estado en remisión 6 meses antes del embarazo experimentarían una exacerbación de la condición, que es la misma estadística que tendría una mujer que lleva 6 meses bien de su condición en un periodo de un año subsiguiente. O sea, un 20%. O sea, que sería prácticamente lo mismo que una mujer que no queda embarazada. Okay. Por otro lado, si la condición está activa, la probabilidad es más de un 60% que la condición se active durante el embarazo o que se empeore. Así que esa enfermedad tiene que estar bien controlada. Hay otros factores también, sí. Mientras más órganos vitales tenga esa paciente afectada, y los órganos vitales, los riñones, el corazón, los pulmones, el cerebro, y a su vez esté activa esa condición, esos órganos vitales, antes del embarazo, más riesgo tiene. En otras palabras, que cuando la persona decide voy a tener familia, la paciente decide voy a tener familia, lo primero que debe de hacer es consultar rápidamente su reumatólogo y su obstetra, por supuesto. Sí, debe visitarlo antes. Para que esté preparada para todas las posibles situaciones que pueden surgir, doctor. Correcto. Lo que pues conlleva a que debe de mantener una buena comunicación entre ese reumatólogo y ese obstetra de alto riesgo, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué debe hacer esa persona? ¿Qué debe hacer esa paciente? Además de, ¿verdad?, comunicárselo a sus médicos. Bueno, primero debe educarse y estar consciente también de las distintas complicaciones del embarazo, que las voy a mencionar. Podríamos dividir las complicaciones que puede tener, las complicaciones a la paciente, complicaciones maternas o complicaciones fetales. Las complicaciones maternas son prácticamente las mismas que tienen cualquier embarazo. Lo que ocurre es que pueden estas ocurrir en una proporción mayor en las pacientes de lupus. Estas son la hipertensión arterial, la preeclampsia,
eventos trombóticos, es decir, coágulos en venas o arterias, especialmente aquellas que tienen los anticuerpos antifosfolípidos, que luego vamos a hablar un poco más sobre eso. Que nos explique qué es lo que es esos anticuerpos. También está el parto prematuro, son más propensas a tener cesáreas de emergencia, pueden tener sangrado luego del parto excesivo. Y en las complicaciones fetales que también se asocian a estos anticuerpos antifosfolípidos, como las pérdidas fetales, bebés prematuros, bebés con bajo peso al nacer, o inclusive muerto intraúterina o al nacer, o natimuerto. Todo esto puede ocurrir en un embarazo de una mujer normal. Eso iba a decir, eso me suena como que una persona que no tiene lupus también hay esas probabilidades. Sí, y miremos algunas de estas, por ejemplo, la preeclampsia, que es un término médico de una complicación del embarazo que causa hipertensión, presión alta, proteínas en la orina, y eso usualmente ocurre después de las 20 semanas de embarazo. Eso ocurre en el 20% de los pacientes de lupus, pero ocurre en mayor proporción si esa paciente tiene enfermedad de los riñones, tiene comorbilidades como la diabetes o hipertensión, es mayor de 35 años. Que esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo influye la edad? Pues tendrían los mismos factores o riesgos añadidos al lupus a esa mujer que tiene mayores de 35 años, y entre ellos la preeclampsia, que también, además de lo que mencioné, pueden tener náuseas, vómitos, dolor de cabeza, hinchazón de las manos, de los pies. Y sabemos que el tratamiento definitivo de la preeclampsia es que dé a luz el bebé. El problema es cuando ocurre cuando esa mujer tiene menos de 34 semanas de embarazo, que el bebé todavía está inmaduro. Y a veces se trata de tratar médicamente para que el bebé madure, o se le administra a la mamá dexametasona, que es un corticoesteroide que ayuda a madurar los pulmones del bebé. Y obviamente ese bebé prematuro tiene complicaciones que va también. a tener una complicación Así que inmediatamente. Si se fijan, pues esa persona, mientras más activa la enfermedad y más complicaciones tenga, pues más riesgo tiene tanto la mamá como el bebé. Y, por ejemplo, cuando hablo de la preparación de esa paciente para quedar embarazada, ¿cómo y cuánto afectan esos fármacos que yo he estado tomando antes porque tengo esta condición? Los medicamentos del lupus los podemos dividir en 3 categorías. La primera, medicamentos que son seguros, que los puedes seguir tomando. Segunda categoría, que tienen medicamentos que tienen un pequeño riesgo al feto. Y digo pequeño riesgo porque a veces no hay estudios suficientes para determinar realmente si tienen un riesgo grande o no. Y tercera categoría, los que no se pueden tomar. Punto. Okay. Y eso se deben descontinuar inclusive meses antes de que ella quede embarazada. O sea, que es una planificación que conlleva bastante tiempo. Yo no voy a decir, siempre va a haber la probabilidad, doctor, de que una paciente quede embarazada sin planificarlo. Y ahí entonces pues ya la cosa puede cambiar. Pero si yo planifico quedar embarazada, vamos a decir a partir de 1 año, 6 meses y demás, puedo prepararme un poco mejor para que eso sea. Muchas veces ocurre lo contrario. Sí, que quede embarazada y después entonces. Inclusive tomando medicamentos que pueden tener riesgo al feto. En cuanto a aquellos medicamentos que son seguros, está la hidroxicloroquina, o como llamamos Plaquenil, y voy a estar aquí mencionando los medicamentos por su nombre genérico y de marca para que sean más fácilmente reconocidos por nuestros pacientes. No solamente es seguro la hidroxicloroquina, sino que disminuye el riesgo de reactivaciones de lupus durante el embarazo. Número 2, ayuda contra el síndrome antifosfolípido, que es el que tiene los anticuerpos antifosfolípidos y que promueve un sinnúmero de complicaciones. Y también disminuye el riesgo de desarrollar lupus neonatal, que luego quiero hablar un poquito sobre lo que es el lupus neonatal. Así que la paciente que está planificando quedar embarazada no debe dejar ese medicamento. Si queda embarazada no lo debe dejar, porque hay una noción general de que este medicamento puede hacer daño. Inclusive mismo la paciente piensa que debo dejarlo para no causar daño. No, le va a hacer daño si lo deja. Entonces, para el dolor, usualmente acetaminofén pues es seguro y debe evitarse los antiinflamatorios no esteroidales como es el ibuprofén, naproxen, pues eso se deben evitar. Aquellos medicamentos que tienen un pequeño riesgo al feto son la prednisona, pero prednisona, cuidado, porque hay una complicación que se llama el labio leporino o paladar hendido, que no cierra bien el labio superior, que puede ocurrir en pacientes que están utilizando corticosteroides, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Esto es dependiente de la dosis. Mientras más alta la dosis, más probabilidad de que esto ocurra. Mientras más baja,
mejor. Tratamos de que esa paciente no esté utilizando corticosteroides antes de quedar embarazada, o tratamos de bajar la dosis a la más baja posible para mantener la enfermedad controlada. Otros dos medicamentos que son bastante seguros son azatioprina o Imburan y tacrolimus o Prograf, que se pueden utilizar en aquellos pacientes que tienen afectados órganos vitales como los riñones. Me imagino que las pacientes de lupus que nos están escuchando reconocen estos nombres como medicamentos que han sido, ¿verdad? Que han sido utilizados. Se han sido utilizados por ellas. Y estos dos medicamentos son herramientas que tenemos en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal y están siendo tratados con micofenolato mofetil o Salsep o ciclofosfamida, que es Citoxan, que se utilizan para la inflamación de los riñones del lúpulo, la llamada nefritis lúpica. Y esos dos no se pueden utilizar y deben ser descontinuados 3 meses antes de tratar de quedar embarazada, pues ese es el periodo necesario para eliminar completamente el efecto nocivo de estos medicamentos. Mira, hay un par de estudios muy importantes en este respecto. ¿Qué hacemos con esa paciente que su lupus está controlado con micofenolato mofetil o Salsep o está recibiendo Citoxan y quiere quedar embarazada? El miedo existe. Bueno, doctor, si dejo ese medicamento, entonces la enfermedad se me vuelve a activar. Pues no. Lo que uno hace es que cambia el micofenolato mofetil por azatioprina o inclusive por tacrolimus. Los estudios son con azatioprina. Se hace ese cambio, se observa si no hay reactivación de la condición y ahí entonces la paciente puede quedar embarazada, y como ese medicamento es seguro durante el embarazo, pues entonces usualmente no hay problema y el embarazo usualmente transcurre muy bien sin complicaciones mayores. Doctor, sí. Y usted mencionó, sé que va a continuar hablando sobre los fármacos, pero antes de que continúe, los anticuerpos antifosfolípidos, ¿eso solamente los tenemos todos o lo tienen solamente los pacientes de...? No, puede ocurrir en personas que no tienen ninguna otra condición autoinmune, le llamamos... pueden ocurrir también con distintas enfermedades autoinmunes como el lupus. Pero la enfermedad autoinmune donde más comúnmente se ven los anticuerpos antifosfolípidos es el lupus eritematoso sistémico, donde pueden ocurrir hasta un 50% de los pacientes. Estos anticuerpos antifosfolípidos agrupan varias pruebas. Una es la llamada lupus anticoagulante, otras anticuerpos anticariolipina, otros anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína 1, y esas tienen que ordenarse en todo paciente de lupus porque la presencia de estos anticuerpos en la sangre promueven la formación de coágulos en las venas. Eso puede dar una tromboflebitis, una embolia pulmonar, peligroso. En las arterias, dando un infarto en el cerebro, o puede también manifestarse con pérdidas fetales, abortos, bebés pequeños para edad gestacional, natimuertos, o sea, muchas complicaciones del embarazo, y es una condición que se puede prevenir. Una mujer que tenga estos anticuerpos positivos, pero que nunca ha tenido eventos de trombos en las venas, en las arterias o problemas en sus embarazos previos, se le puede dar aspirina en dosis baja, que es segura y puede prevenir algunos de estos eventos. Y aquella que ha tenido eventos trombóticos en el pasado, en ese embarazo se le añade a la aspirina, se le añade heparina subcutánea, que es un medicamento que se llama Lovenox, y eso tiene un éxito de un 70 o un 80% de que ese embarazo transcurra bien. Así que se tiene que identificar al comienzo de ese embarazo o durante el curso de la enfermedad de lupus, porque si un paciente ya tiene esos anticuerpos, sencillamente lo que hacemos es darle aspirina en dosis baja. Y obviamente, como nosotros promovemos, las pacientes de lupus que ya saben en edad, ¿verdad?, que tienen planes de tener bebé y demás, que pueden prepararse con antelación, que pueden manejar esa condición antes y durante del embarazo para que el embarazo tenga un final feliz. Así es que por eso es que queremos que ustedes aprendan sobre su condición y cómo manejarla. Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos hablando con el doctor Luis Vilá, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en la División de Reumatología, Alergia e Inmunología, director del programa de adiestramiento en reumatología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y hablamos sobre el embarazo en las pacientes de lupus. Cómo puedes prepararte, cómo lo puedes manejar y cómo lo puedes llevar a un final feliz. Estas consecuencias, ¿qué consecuencias se podrían esperar en el parto y después del parto? Que ya mencionó previamente que iba a hablar un poquito de eso. Sí, me gustaría, Grisel, antes de eso, algunas recomendaciones antes de llegar al parto. Muy bien. Y la preparación del paciente antes de esto.
Hay unas recomendaciones generales que aplican a toda mujer que quiera quedar embarazada, y quiero hacer énfasis en eso. Primero, tomar los suplementos de ácido fólico. Y estos se deben tomar inclusive antes de tratar de concebir. ¿Por qué? Porque evitan o disminuyen el riesgo de un defecto congénito llamado defecto del tubo neural, conocido uno de ellos como la espina bífida. Ajá. Que eso, doctor, eso no es nuevo, eso se usa hace muchísimos años, Sí. el ácido fólico. Correcto. Y obviamente dejar de fumar, de beber, usar droga. Uno dice esto es sentido común, pero créanme que hay pacientes que pues continúan fumando y eso puede ser nocivo obviamente al feto. No olvidarnos de que hay otros medicamentos que la paciente puede tomar que pueden ser nocivos al feto, especialmente medicamentos de la presión, que deben ser evaluados cada uno de ellos. No solamente medicamentos recetados, medicamentos OTC y también suplementos naturales. Otro es que hay que realizar una serie de pruebas en sangre, no solamente las de reumatología, que las que voy a mencionar ya mismito, sino para distintas infecciones como la rubeola, que es el sarampión alemán, la varicela, el VIH, hepatitis B, hepatitis C y ahora Zika. También hay que tomar eso en consideración. En la primera visita con el reumatólogo se hace una evaluación completa para determinar el nivel de actividad, los órganos o sistemas afectados, el perfil de seguridad de los medicamentos, tanto de lupus como otros medicamentos que el paciente tome, y la presencia de otras condiciones que puedan tener impacto tanto a la paciente como al bebé. Además, se deben realizar las pruebas de sangre serológicas específicas, entre ellas, ya he mencionado, los anticuerpos antifosfolípidos, que tantas complicaciones pueden tratar y que se pueden prevenir. Número 2, la actividad, aquellos marcadores de actividad de la enfermedad que las pacientes lo conocen, el anti-DNA, los anticuerpos anti-DNA, el C3, el C4. Y por supuesto, hay que hacer un referido de inmediato al obstetra de alto riesgo si es que ya pues, la paciente no lo ha visto. Las visitas de seguimiento usualmente se hacen de forma mensual con el reumatólogo o antes de ser necesario, y con los obstetras es de cada 2 a 4 semanas hasta la semana 28 y luego hasta cada 1 semanas o antes si eso fuera necesario. En otras palabras, que esa paciente tiene doble asignación, ¿verdad? Tiene que visitar a su obstetra como pasa con todas las personas, las mujeres embarazadas, pero además tiene que visitar constantemente al reumatólogo. Y tiene que haber una comunicación estrecha entre el reumatólogo y obstetra. Y miren, una iniciativa del doctor Salvador Vilar, reumatólogo y catedrático también en la Universidad de Puerto Rico. Hace 2 meses se inició en el recinto de ciencias médicas una clínica conjunta de reumatología y obstetricia para atender pacientes con enfermedades reumáticas, lupus, Sjögren, artritis psoriática, artritis reumatoide, que están embarazadas. El día que la ve el reumatólogo, la ve el obstetra. Fantástico. Y se toman decisiones conjuntas. ¿Escucharon eso? En esa clínica. Están disponibles, o sea que no hay excusa para que diga, no, me siento así, me siento asado, y puede tener esa alternativa de tener un bebé, porque un paciente con lupus o con cualquier otra condición reumática puede llevar una vida saludable, activa y productiva si maneja su condición adecuadamente. Y otra de los aspectos que son de importancia en el embarazo, que es otra de las pruebas que tenemos que hacer en las pacientes que quieran quedar embarazados, que ya están embarazadas, son los anticuerpos anti-RO y anti-LA, que pueden ocasionar el llamado lupus neonatal. Aquí esa pregunta es importantísima. La gente piensa que automáticamente yo tengo lupus, voy a tener un bebé que tiene esa condición. Vamos a ver. El lupus neonatal es una condición autoinmune que ocurre en un 10% de los bebés cuyas madres están positivas para esos anticuerpos anti-RO y anti-LA, que como dije se hacen rutinariamente en los pacientes de lupus y más importante aún cuando queda embarazada. ¿Qué ocasiona? ¿Qué manifestaciones? Estos anticuerpos cruzan la placenta y pueden ocasionar unas lesiones en la piel del bebé que son las mismas que tiene la mamá, que pueden ser unas erupciones rojas en forma de anillos, usualmente en el cuero cabelludo, pueden tener alopecia a los bebés. Pero estos anticuerpos se van de 6 a 8 meses, desaparecen y esas manifestaciones se van, y tampoco hace que sea más propenso a que desarrolle el lupus en el futuro. Ahora bien, hay una complicación del lupus neonatal que ocurre en un 2% de estas madres que tienen los anticuerpos, que es el bloqueo cardíaco, que puede ser incompleto o completo. Y si es un bloqueo cardíaco completo, el bebé al nacer requeriría un marcapaso. Y tenemos que tener el cardiólogo pediátrico al lado. ¿Cómo sabemos si tiene bloqueo? Pues se puede comenzar a hacer un ecocardiograma fetal ya a las 16 semanas, 16 a 18 semanas del embarazo, para evaluar la posibilidad de este bloqueo y obviamente que esté preparado al nacer el bebé
para entonces implantarle un marcapaso. Ahora, buenas noticias. Eso iba a decir. La hidroxicloroquina se ha demostrado que disminuye el riesgo o previene que ocurra el bloqueo cardíaco. Más razón para que el paciente continúe tomando este medicamento. Así que no se puede dejar la hidroxicloroquina. La única razón para dejarla es que haya causado efectos adversos severos. Me imagino, doctor, que usted habrá visto pacientes que se sienten como que tengo que dejarlo todo para poder tener este bebé saludable. No quiero que vayan a afectarle al bebé, porque hay cosas que la gente dice por ahí, ¿verdad? Si estás embarazada, todo pasa al bebé, todo se transmite a través de la placenta. Y fíjense qué beneficio puede tener para que ese bebé sea saludable cuando nazca. O sea que solamente el 10% tiene esa probabilidad. Esa probabilidad y un 2% la complicación bien severa que es el bloqueo cardíaco, pero que eso disminuye marcadamente si se está utilizando hidroxicloroquina o Plaquenil. Eso está fantástico, doctor. Entonces, como le preguntaba previamente, toda esta situación que hemos presentado aquí nos trae a que vamos a tener un embarazo de alto riesgo, que va a haber un parto que, a pesar de que puede ser un parto perfectamente feliz y demás, la probabilidad de que esa paciente tenga un parto prematuro, de que haya que practicarle una cesárea, lleva a unas consecuencias que son, ¿verdad?, diferentes en algunos casos, pero que por otro lado también puede ser que en una persona que no tiene lupus. Y si esa paciente tiene la condición bien controlada, que no está tomando medicamentos antes de concebir que son peligrosos al bebé, que sus órganos vitales, si están afectados, están todos controlados, yo diría que ese embarazo es casi igual que una mujer que no tiene que no debe haber preocupación. Y no debe haber mayores preocupaciones. Y obviamente se le va a dar un buen seguimiento a esa paciente. Importante, como pueden ocurrir estas complicaciones de prematuro, bebés de bajo peso, es importante que esa mujer que va a dar a luz vaya a un hospital que también tenga un intensivo neonatal. Si no lo tiene, podría haber problemas. Sí, me imagino que obviamente, si una obstetra de alto riesgo, ellos van, exacto, obviamente, a hospitales que tienen unidades de intensivos neonatales, pero que es una consideración. Que tengan eso en cuenta, claro sí. Que sí. Doctor, y por ejemplo, una paciente que ya dio a luz su bebé y demás, ¿puede lactar a su bebé tomando estos medicamentos? Al igual y que demás? para cualquier mujer altamente recomendado la lactancia. Hay medicamentos que se pueden usar y otros no. Vamos a empezar con los que no se pueden, que son los mismos que no se pueden utilizar al quedar embarazada, que son el Celsep o micofenolato mofetil, la ciclofamida o el Citoxan, o el metrotrexato. Esos no se pueden utilizar. Por otro lado, aquellos que sí se pueden tomar, la prednisona se puede tomar, pero recomendable una dosis menor de 20 miligramos diarios. El Plaquenil o hidroxicloroquina, la satioprina o limburán, el tacrolimus. Y si la paciente necesita anticoagulante porque tiene el síndrome antifosfolípido, la warfarina o cumadina o la heparina se pueden seguir. En cuanto a antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, proxeno, se pueden utilizar. El único que no se debe utilizar en la lactancia es el Celecoxib o Celebrex. Excelente, doctor. Y quiero informarle a nuestros radioescuchas que todo esto que estamos hablando aquí, primero tenemos todos los programas de la Fundación, los programas radiales están en la página web www.fundacionfer.org. Para las personas que lo han escuchado, quieren recomendarle a otra persona que lo escuchen o que lo quieren volver a escuchar, y que pueden también accesarlo en YouTube, página de Fundación FER. El doctor nos ha concedido que tengamos esta presentación en el futuro, así es que estén pendientes a nuestra página de Facebook, en donde ponemos toda la información. Pero antes de que nos vayamos, que todavía nos quedan unos minutitos, hay una pregunta muy importante que yo quiero hacer. Los hombres también padecen lupus y los hombres quieren ser padres. ¿Qué usted puede decirme sobre eso? Eso es algo que a veces uno ignora cuando está hablando. Nos vamos simplemente a que solamente las mujeres. De qué padece su pareja, su esposo, y si tiene y toma algún medicamento. Bueno, pues miren, al igual que las mujeres, los hombres con lupus que utilizan metrotrexato, micofenolato mofetil o Celsep, o ciclofamida o Citoxan, deben descontinuarlo al menos 3 meses antes de que su pareja conciba.
Porque estos medicamentos hacen daño a los espermatozoides y se deben dejar 3 meses antes también. Así es que escuchen, esto no es solamente para mujeres embarazadas, padres que tengan, o futuros padres, ¿verdad? Hombres que tengan lupus, que quieran ser padres, tienen también que seguir unas recomendaciones específicas para que ese embarazo de su pareja sea un embarazo saludable. Así correcto, es que sí. Aquí no se discrimina con relación a que si eres hombre o si eres mujer, tienes que seguir unas instrucciones muy específicas de tu reumatólogo sí, para que... Y eso último es importante porque es que se nos olvida. Exacto. Y se nos olvida decirle a ese paciente varón, tú tienes esposa, tú tienes pareja, tienes que tener cuidado, no puedes que ella quede embarazada mientras estás tomando esos medicamentos. Así como para cualquiera otro de los medicamentos, claro, de cualquiera otra condición. Medicamento metroexato, por ejemplo, que se utiliza para artritis reumatoide o para artritis psoriática. Así Estamos hablando es que de otras, cualquiera de esos 3 medicamentos tampoco se pueden utilizar si ese varón quiere en cuanto al embarazo de su pareja. En otras palabras, que mire, hay que cuidarse, hay que seguir al pie de la letra todas las recomendaciones médicas. Si usted tiene una condición reumática o cualquier otra condición, tiene que manejarla para que pueda tener una vida saludable, activa, productiva, una vida normal como cualquier otra persona, y esa es nuestra misión, que usted aprenda eso. Antes de que nos vayamos, quiero invitarlos, es el primer anuncio que hacemos, vamos a tener una actividad sábado 19 de noviembre en el Jardín Botánico de Caguas. Es una actividad que se llama Reuma Expo 2016. Va a haber charlas educativas, yoga, tai chi, danzaterapia, exhibidores, actividades para niños, muy importante porque es una actividad familiar. Así es que le invitamos a que se inscriban a través de la página de Reuma Expo en Eventbrite o llamando al teléfono 787-513-5773, llamando al teléfono 787-513-5773. Esto lo van a hacer solamente de lunes a viernes de 8 a 5 para que se inscriban en nuestra actividad Reuma Expo 2016 el sábado 19 de noviembre en el Jardín Botánico de Caguas. Y antes de que nos vayamos, doctor, quiero que me recomiende en términos generales a estas pacientes de lupus que estén considerando la posibilidad de un embarazo. ¿Hay esperanza? Claro que sí, hay esperanza y 3 palabras: oriéntese, edúquese y apodérese. Muy bien, porque a fin de cuentas vas a darle vida a esa persona que está dentro de ti y que tú eres responsable, por lo tanto debes de tener en cuenta que todo lo que tú hagas le va a afectar de una manera u otra, positiva o negativa. Así es que aprendan, manejen, edúquense y apodérense, bien importante. Les damos las gracias a todos nuestros radioescuchas en el día de hoy y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Luis Vilá, que muy amablemente cuando le pedimos que viniera a hablar nos dijo inmediatamente que sí. Lo vamos a tener seguramente otra vez porque se nos quedan muchas cosas, pero las van a encontrar cuando vean la presentación en la página. Así es que síganos en Facebook, Fundación FER, en la página www.fundacionfer.org y por supuesto el próximo sábado en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad.